Bienvenidos a un nuevo episodio de Hakuna Matata por el mundo. Nos vamos de Paraty, hemos disfrutado un montón de esta ciudad. Seguimos viajes al sur, nos quedan pocos días acá en Brasil, pero lo vamos a aprovechar al máximo. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Hoy es 10 de marzo y tenemos tiempo hasta el 30 de marzo de estar acá, así que nos quedan los últimos 20 días de Brasil. El plan es bajar todo por el litoral del estado de San Pablo e ir directo para la frontera con Uruguay. Miren dónde estamos. Acá cruza el trópico de Capricornio. Cuando estuvimos en Jujuy, entre Tilcara y Uquía, pasamos justo por donde pasa el trópico de Capricornio. Así que en estos momentos podemos decir que estamos a la misma altura de Argentina. Voy a mostrar en el mapa. Puse acá para marcar en el mapa. En estos momentos nos encontramos en Ubatuba y el punto en Jujuy donde pasa el trópico de Capricornio es en Huacalera. Fíjense, estamos a 2.800 kilómetros si tuviéramos que ir hasta allá. Pero bueno, voy a alejar el mapa. Ahí estamos, el puntito azul somos nosotros y el puntito rojo en Argentina. Voy a hacer una pregunta para que nos dejen en los comentarios. Voy a contar. A Santi le gusta siempre tomar el camino más corto. Pero le pregunté a la estación de servicio, este camino que marca por acá que es más cortito, ¿está bueno? Sí, es todo de asfalto, tranquilo, puede ir por ahí. Estamos subiendo a la Concagua, no sé, no para de subir esto. Tiene unas subidas impresionantes. En el medio de la subida... En el medio de las subidas hay lomadas y está bastante complicado para hacer con el camper. Es bien estrecho, bien estrecho. Creo que llegamos al... que ya empezamos a bajar. Pero bueno, eran poquitos kilómetros, eran unos 10 kilómetros, eso sí, bien intensos. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios, ¿ustedes prefieren los caminos más cortos a así sean más... no sé si nada es peligroso, digamos, pero más entretenido o... Porque en definitiva creo que tardamos más tiempo en hacer este camino más corto, que estamos yendo a 10, que haber seguido por la 101, que íbamos a ir más rápido. Yo sé que vos estás pensando lo mismo, ¿no? ¿Para qué venimos por acá? Explícame. ¿Qué necesidad? ¿A vos sos el que te encantan estos caminos alternativos? ¿Esta es la 101? Sí. Wow. Mirá lo linda que estaba esta ruta. Explícame vos. Esa es la ansiedad de este chico, del caballero acá. Estamos yendo con destino a Toque Toque Grande, en el estado de San Pablo. La ruta es bastante lenta porque pasa por un montón de ciudades, entonces bueno, nada, te demorás, pero es muy linda la vista que hay. Ya vas costeando todo el mar, se ven un montón de playas muy lindas, con paisajes muy lindos, así que es una ruta linda para disfrutarla. No sé cuántas veces dije la palabra linda en menos de un minuto. El caos de tráfico. Estamos en San Sebastián y lo que se ve allá a la izquierda es mucho tráfico y una pared. Y esta primera parada parece que vamos a tener vecinos argentinos, pero los chicos de Avi por América, que ya se los vamos a presentar, no están en este momento, así que vamos a aprovechar a descansar un poco. Hoy manejamos poco, 160 kilómetros más o menos, pero era muy lerda la ruta. Hola. Hola. Me invitan a tomar unos mates. Vamos. Ya contaste que estamos en Toque Toque Grande. No, te lo dejé a vos. Estamos en Toque Toque Grande.
que es más chico que Toque Toque pequeño. Buenos días. Las olas rompen desde anoche, pero que parece que se acaba el mundo. Estuvimos compartiendo con los chicos de ahí por América anoche y otros chicos más, amigos de ellos. Pasamos una noche muy linda. Nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana, hacía mucho que no nos íbamos a dormir tan tarde. Sí, y ahora vamos a probar a tocar el agua del mar. Pensé que iba a estar más fría, pero no está tan fría. Disfrutando de la última noche de Toque Toque, creemos, porque viste que siempre cambiamos de planes. No presentamos a los chicos todavía, hace 2 días que estamos acá con ellos. El esperado encuentro. Avi por América, Hakuna Matata por el mundo. Estamos acá en la plaza de Toque Toque Grande por hacer una comidita ahí. Aldana cocinó ahora. Así que bueno, acá estamos disfrutando de la visita. Felices. Para los que no los conocen a los chicos, ellos son Diego, Aldi y Avi, no sé por dónde anda. Por acá abajo. Ahí Viendo a ver si cae un fideito. Ahí está Avi. Y acá está el motorhome de los chicos, que está increíble adentro, es gigante, después se los vamos a mostrar. Gracias. Y esta es nuestra cena con el sonido del mar. Y trajimos un vinito argentino, así que... Un gusto haberlos conocido, chicos. El placer fue nuestro. Gracias por la visita. Ya esto era algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y que se haya dado justo acá es como nos pone muy felices. Nuestra camioneta es naftera, es 2.4 litros, es una Toyota Hilux. Vamos a mostrarles por fuera, una vueltita. Por ahí tenemos todas las puertitas que accedemos al calefón, a la electricidad, a los tanques de agua. Por ahí tenemos donde entra la garrafa. Arriba tenemos una caja donde guardamos cosas exteriores. Ni bien entramos por atrás, tenemos la cocina con horno, tenemos un filtro para el agua, el controlador de los tanques. Todo espacio para guardar cosas. Acá tenemos el baño, donde contamos con una ducha. Tenemos el inodoro y lo más importante últimamente, el lavarropas que incorporamos hace un año. Pasando acá tenemos armarios donde guardamos la ropa. Acá tenemos la heladera. Funciona con gas, funciona con electricidad a 110 volts, tiene congelador. Y anda muy bien. 84 también. Original de la camioneta. Todo está original. Acá tenemos más espacio de guarda, de cocina. Todos armarios también acá arriba. Acá es la sala de estar y dormitorio. La Tenemos oficina también y el comedor. nuestra cama, los sillones, donde abajo también tiene espacio para guardar. Están también los tanques de agua. Y la mesa, tenemos que es la mesa para todo. La mesa como escritorio, la mesa de cocina. Y lo bueno es que esta se desarma y podemos tener todo el espacio liberado para estar más cómodos. Y también la desarmamos porque acá tenemos una puerta que comunica con la cabina para cuando manejamos. Entonces, cuando manejamos que estamos en la ruta, la dejamos abierta, que ahora se lo vamos a mostrar, para poder acceder acá atrás y también para, como Avi viaja acá adentro, poder estar ahí comunicados con ella. Con la mesa desarmada, como les contábamos, tenemos este acceso con esta puertita. Podemos acceder a la cabina mientras manejamos, estaba abierta. Bueno, ahora están guardadas las cosas de playa, pero bueno, ahí está la cabina. Por acá está todo el control eléctrico, el sector de Avi, la calefacción. Acá estaría nuestro sector multimedia, estamos con una tele, con un equipito de música. Los parlantes están acá arriba. Para combatir el calor tenemos estos ventiladores que son 12 volts. Tenemos uno ahí, tenemos uno en la cama y este también que compramos para adicionar tanto calor. En las ventanas tenemos esos film 3M que hace que no se vea para adentro. Y todo tenemos mosquitero y contamos con todos los paneles solares en el techo. Ni bien salís de Toque Toque Grande, justo en la ruta está la Cachoeira Toque Toque. Miren, es bastante grande, lindo lugar para parar.
y ahora seguimos viaje. Nos fuimos de Toque Toque Grande, pasamos unos días hermosos con las chicas de Avi por América. Tienen canal de YouTube también, así que para los que estén interesados, son argentinos y viajan con su perrita Avi, los pueden acompañar en su viaje. Y la verdad que la playa justo no nos tocó el mejor clima porque ya se venía la lluvia, de hecho hoy estuvo lloviendo bastante, pero no saben lo transparente que era el agua. Ni filmamos, ¿no? No, a la playa. Fuimos sin celo a la playa y era bien transparente y una temperatura súper agradable, así que nos llevamos una muy linda experiencia y recuerdo de Toque Toque Grande. Y ahora agarramos ruta nuevamente porque se viene otro encuentro con otros viajeros. Estamos aprovechando esta parte sur de Brasil, que hay muchos viajeros en la zona, así que ya les vamos a estar mostrando con quién nos encontramos. Este video está auspiciado por Asís 365, la asistencia al viajero que nos acompañó durante estos 6 meses acá en Brasil. Como les mostramos en videos anteriores, la usamos en más de una oportunidad y podemos dar fe de sus servicios. Así que la recomendamos. Recuerden que si usan el cupón HAKUNA365 tienen un 5% de descuento extra en la contratación de cualquiera de sus pólizas. Siempre sugerimos viajar con una asistencia porque eso te da más tranquilidad. En el canal de ellos pueden ver un montón de videos con información referida a seguros de viajes. Toda esta zona que estamos atravesando ahora es el litoral de San Pablo. Está muy cerquita de la ciudad de San Pablo. Entonces mucha gente se viene para acá el fin de semana, con lo cual es posible que encuentren mucha más gente que lo habitual. Hoy es sábado, porque vienen acá, digamos, a pasar el fin de semana. Miren cómo llueve, hacía un montón que no veíamos tanta lluvia. Desde Chapado desde ahí, creo. No sé, pero está lloviendo por todo lo que no llovió estos días. Ya estamos en Peruíbe, llegamos, nos estacionamos, no para de llover y nos íbamos a encontrar con los chicos de Caminando el Mundo. 2 cuadras antes de llegar nos mandan un mensaje que está todo tan inundado que perdieron la patente. Ahora les voy a mostrar la cantidad de agua que hay. Ahí está impresionante, acá está blanquita la camioneta de los chicos, perdieron la patente ahí y, o sea, el agua no llegaba, me llegaba arriba de los tobillos. Miren la cantidad de agua que hay acá. O sea, siento que me estoy metiendo al mar. Bueno, acá están los chicos, les damos la bienvenida a nuestro canal. Bueno, y voy a cruzar. Belu y Martín. Che, la cantidad de agua que hay. Miren a dónde me llega el agua acá. Bueno, vamos a ayudar a los chicos a buscar la patente. Miren dónde les llega el agua a los chicos. Y venían por acá con la camioneta. Y acá. Final feliz, mirá la patente. No sobrevivió. ¿Cuántos problemas se ahorraron en un ratito, no? Vamos a festejar que encontramos la patente. Final feliz, los chicos encontraron la patente y los estábamos esperando con unas pizzas caseras de Santi, así que ahora ya después de todo el estrés los pueden ver bien las caras, no sin tanta lluvia. Martín y Belu Caminando el Mundo, los pueden seguir a los chicos y vamos a compartir acá unas ricas pizzas. Vamos a comer. Y hoy nos van a devolver la invitación. ¿Cómo andan, chicos? Con calor. Andamos con calor. ¡No! ¡Qué pinta que tienes! ¿Qué le pusiste? Sorrentinos de... Jamón, mozzarella y tomate. Vamos a ver qué onda. Prometen, pero vamos a ver. Esta vez estamos no solo con visitas en casa, sino con cocineros en casa. Comida incluida, mirá. Full, completo. La pinta que tienen los... Yo voy a mostrar lo que hicieron los chicos. Tiene mucha pinta. No sé quién fue el cocinero, si los dos juntos o... Sí, hicimos los dos. Encima los chicos hicieron estos sorrentinos con masa de empanada, así que es una de pastel, que en realidad es lo que se consigue acá en Brasil. Innovamos. Así que los vamos a probar, pero tienen mucha pinta. Quiero mostrar el relleno. No saben lo rico que están los sorrentinos. Yo no puedo hablar porque no puedo parar de comer. Ya no vas a hacer más masa casera, ¿no es cierto? Es un muy buen tip para dejar de renegar tanto con la masa casera. Hoy es martes, llegamos a Peruíbe el día sábado y desde que llegamos no para de llover. Ahora acaba de frenar, pero
llovizna cada rato, lloviendo más fuerte, más rápido. Fíjense, está todo nublado. Salimos a dar una vueltita. Hemos estado aprovechando estos días a compartir con los chicos, a trabajar, a hacerle mantenimiento al camper. Pero salimos a dar una vueltita para conocer un poco más de la ciudad, que se ve muy linda. Estuvimos parados, encontramos un lugar re lindo de la playa y nos reinstalamos ahí. Como hace mucho que no nos instalábamos así tanto tiempo en un lugar, Y ahora vamos a mostrarles algo que a ustedes sabemos que les gusta mucho, que es conocer la casa de nuestros amigos de Caminando el Mundo. Buenas. Buenas, buenas. Interrumpimos la tarde de trabajo para que nos muestre su casita, ¿puede ser? ¿Cómo no? Bueno, Arriba. permiso. ¿Puedo entrar con zapatillas? Sí, obvio. Antes de mostrarles la casa de los chicos, los vamos a dejar que nos cuenten un poquito de su viaje y dónde nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos hace 1 año y 1 mes viajando, ya recorrimos mucho de Argentina, 1 año de hecho, y hace 1 mes que estamos en Brasil. Y hace 1 semana que estamos acá con los chicos del barrio. Instalados en Perú y en nuestro nuevo hogar. Así que nada, felices por la compañía. Y nos pueden encontrar como Caminando el Mundo en Instagram, YouTube, TikTok, en web, todas. donde tengan ganas de buscar. Bueno, esta es nuestra humilde casa, la hicimos nosotros en la pandemia. Tenemos una cocina que la incorporamos hace 1 mes en Brasil, una heladera 220 de 90 litros. Tenemos, bueno, todo espacio de guardado acá para abajo, todos los muebles de arriba también espacio de guardado. Acá tenemos bacha, una canilla, nuestra cama que es fija, no se mueve. Acá tenemos el baño, que si querés al final lo mostramos. Este es un sillón que hicimos, acá abajo tenemos la mitad del sillón espacio de guardado, la otra mitad las baterías. Y acá va la mesa. Acá en el medio va la mesa, que está el palo acá para armarla y la mesa que se saca de este costado. Después acá tenemos el inversor, más espacio de guardado y más espacio de guardado. La camioneta es una Ford Transit, la compramos usada, la usamos para trabajar. Tenía 140.000 kilómetros, ya la hicimos. Y 30.000 más o menos tiene hechos de viaje. Tardamos 5 meses en camperizarla y la hicimos todas nosotros, así que... ¿Qué estás haciendo, Belu? Vamos a comer tacos. Santi se lleva el crédito del relleno y yo de las fajitas. Mirá la pinta que tiene, fajitas caseras. Qué lujazo. Como siempre no me pude aguantar la filmación. Están buenísimas las rápidas. Este video creo que es todo comida, pero bueno, estamos aprovechando a compartir con amigos y llueve acá, o sea... Y sepan que lo único que hicimos fue comer, así que... Hacía rato que no charlábamos tanto así. Y en español. Y en español. Claro, debe ser eso también. 2 noches, estuvimos hasta las 4 de la mañana, las 2 noches charlando. Y encima como los chicos hace poco vinieron de Argentina, nos trajeron hasta mantecol. O sea, era de ellos, ¿no? Pero nos compartieron mantecol y... Se los comimos todos. No dejaron nada. Acá tenemos a los vecinos, que ya están instalados como nosotros, ya los conocen. Ahí está cocinando Martín, no alcanzo, estoy un poco lejos, complicada para filmar. Pollo con barbacoa, ¿qué más? Curry y cebolla de verdeo. Por acá, en el camper nuestro, arroz. Y acá tenemos más visitas que llegaron hoy. Hola. Gracias, yo me olvidé del canal de YouTube hace un montón que no grabo, mi amor. Bueno, voy a filmar a las visitas. ¿Quién de vecinos hoy? Hoy tenemos nuevos vecinos. Y Alto vecino, alto privilegio tenerlos de vecinos de reencuentro. Eh, En Esquel. en Esquel, no más. Más de un año. No, la última vez fue en el Parque Nacional de los Ah, sí, era- Ahí, que pasamos Navidad junto con los chicos, así que vamos a dejar el video acá. Y acá es la tercera parte de la cocina. ¿Qué van a preparar por acá? Tiene una pinga. Acá tenemos papa con un poco de longaniza, dicen acá, calabresa, cebolla y ajo.
Y después le vamos a agregar esto, vamos a ver cómo sale, porque esto lo compramos acá en el supermercado. Esto es poroto negro, ¿cómo dice acá? ¿Feijoada? Feijoa. 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 Eso, feijoa. Bueno, vamos a ponerle esto, a ver qué onda. Yo creo que vamos a comer uno o 2 días. Sí, hay una bocha de comida. Nos va a faltar el vinito argentino, pero bueno. Ay, sí, estaría bueno un vinito. Una cervecita. Sí, así que bueno, reemplazamos vino por cerveza. Vos extrañas el vino, ¿no? Mañana de día podemos hacer una visita por Eros. Ah, bueno, de una, sí. La ordenamos un poquito. Siempre es un quilombo adentro. Como todo motorhome. Y sí, como toda casita rata. Bueno, miren la mesaza que achica. Mesita sería. Acá tenemos a todos los invitados. No sé si Acá hay que entramos. hacer. Gracias por recibirme. Bienvenidos. Vamos a servir Siempre decimos la casa es chica, pero el corazón es grande. tal cual. Entramos 6. Y la comida es mucha. No, creo que arroz falta. Parece que no hay Y suficiente metí arroz. todo el paquete. Sí, nos dimos cuenta. Y en este video vamos a seguir conociendo casitas de viajeros. Esta seguramente ya la conocen la gran mayoría de ustedes y probablemente la historia de ellos también, pero igualmente se les vamos a mostrar. Buenas, ¿Cómo andas, Caro? ¿todo bien? Bien, espectacular por acá. ¿Podemos pasar a su casita a conocerla? ¿Cómo Por no? favor, adelante. Bienvenida. Para los que nos siguen hace bastante, ya habíamos estado dentro de esta casita en Navidad de 2021. No, 20. En diciembre del 2020. Ah, 2020. Ah, verdad, 2020. hace 2020. poquito. Estuvimos ¿Cuánto en tiempo, no? Esquel compartiendo con los chicos en Laguna La Zeta unas pizzas. Sí, y después las papas fritas que comimos. Qué buena papa En Navidad, qué rico, por favor. Nos agarró una lluvia. Sí, terminamos abajo hace del 2 toldo. años, tremendo, tremendo. Sí, sí. Impresionante cómo pasa el tiempo. Como decíamos recién, yo creo que todos, o la gran mayoría, conocen a esta pareja de viajeros argentinos, pero vamos a dejar que se presenten por las dudas para quienes no los conozcan. Bueno, mi nombre es Fernanda. El mío es José Luis y hace 2 años que estamos viajando, más o menos como ustedes. Nosotros día, tenemos creo. el 6 de enero. Claro, del nosotros 2000. 4. Claro. O sea, 2 días antes. Y recorrimos Argentina, un poco de Bolivia, un poco de Chile, muy poquito, y bastante Argentina. Y ahora en Sí. Brasil estamos. Y ahora Brasil. Esta es Eros, es su casita que ahora nos les van a estar mostrando. ¿Tienen planes de alguna ruta o no? O lo que La vaya... idea es subir hasta Río, más o menos, conocer un poco más las playas del norte y no hay mucho plan, porque viste que el plan que haces de para los 2 días ya no es más cancela. ningún plan, Y así que es como que relajamos. Y aparte nos pasó que por ahí en un país, pues estábamos en Bolivia y queríamos ir a Perú, estaban las fronteras cerradas, entonces decidimos, bueno, Sí, ya no vamos a está. tener más plan, vamos a viajar. Sí, un mini plancito por ahora, pero no tan largo. ¿Dónde nos puede seguir la gente de su viaje? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube como Americando. Americando_bajo, pero creo que si ponen Americando ya aparece. Dice maldito _bajo. Vamos a conocer la casita. Vamos. Bueno, Eros es una camioneta modelo 94, la compramos nosotros en Loma de Zamora, estaba a la vuelta de donde estábamos viviendo en ese momento, que fue muy loco porque estábamos manejando, yendo a un lugar y de repente se cruza Eros, tenía un número. Vendo, decía, y ya nosotros- vendo. Y nosotros en un momento agarramos y dijimos, bueno, sacar una foto, y no pudimos sacar una foto y lo filmamos y está el video de cuando nosotros decimos el número del teléfono del tipo. Bueno, lo llamo y estaba a la vuelta de mi casa. La verdad que Alta casualidad. sí, tenía que ser esa. Bueno, después la compramos y la empezamos a hacer nosotros. Empezamos a investigar cuál es la mejor opción. No tenía nada porque la camioneta se usaba para hacer transporte de galletitas, o sea, no tenía ni ventanas, así que era de 0 literal. Fue un año de trabajo y bueno, por suerte la verdad que nos queda, la verdad que muy bien y no Sí. es bastante cómoda Eros, así que eso está bueno. Bueno, les cuento más o menos un poco cómo está distribuida Eros. Acá hay una mesa que es gigante, a donde comemos. Tenemos una heladera a 220, un mueble donde guardamos de todo. Y detrás de esta puerta tenemos el baño. Tenemos básico, el inodoro, una ducha con calefón, con agüita caliente. Siempre decimos que es muy difícil filmar los baños. Sí, sí, es difícil. Pasa que son milimétricos. Y bueno, acá tenemos la bacha para lavar los platos, las 2 hornallas con el horno. Bueno, y esta es la parte que a mí más me gusta de la casa porque es la cama que cuando la diseñamos dijimos, bueno, tiene que ser una cama que
se repliegue, que se vaya en un momento porque queremos estar acá. Y la hicimos así, la cual vos la agarrás acá y la podés extender. Uy, siempre con la cámara no funciona. Ahí va. Pero bueno, las tenemos acá y el colchón obviamente lo agarramos así y lo tiramos para acá. A ver si... Vamos a hacerlo algo rápido. Ahí va. Y ahí dormimos. Se arma la camita, dormimos casi siempre de un lado cuando la cama está así o si no del otro. Pero bueno, lo bueno es que se arma y se desarma muy fácil. Y no le lleva nada de tiempo, ¿no? No, la verdad que... Igual, esperá, tenemos un trato con Fer. Sí. Hay un trato que es un trato pactado con sangre, que es... Ella hace siempre la cama y la desarma todos los días. O y sea, yo, la noche y de día. noche y de día. Y yo tiro el inodoro con todo a donde hay que tirarlo. Una vez por semana. Creo que es un pacto universal porque muchas parejas tenemos el mismo pacto. ¿Usted también? Está bueno, No, es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Yo firmo. Caro lava, yo cocino, yo limpio el inodoro y ella hace la cama. Claro. Bien. Siempre hay que tener un pacto porque si no es imposible vivir Obvio. 24 horas todo el tiempo Yo me acá. la pasaría vomitando si no es posible. Bueno, agradecemos un montón a los chicos por habernos mostrado la casita. Nos alegramos mucho de haberlo cruzado de nuevo y esperemos que la ruta nos vuelvan a cruzar. Sí, ¿a dónde nos volveremos a encontrar? ¿Quién Vaya a sabe, saber no? en qué país. Y Yo le aprovecho. apuesto a Perú por ahí. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Estaría bueno. Ojalá que sigan las fronteras abiertas y aprovechamos a felicitarlos públicamente que en este momento los chicos han llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Gracias, chicos. Bueno, ustedes también, ya están ahí. Es inminente. Para el que todavía no lo ha hecho, los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales. Y ya llega el momento más difícil que pasa cuando estamos mucho tiempo en algún lugar o con gente que disfrutamos tanto, que es el momento de las despedidas. Pero como siempre decimos, es parte del viaje.